Bendecimos tu nombre, Jesús. Gracias, gracias. Ponemos en acuerdo en esta hora. Bendecimos a todos aquellos que están pendientes, que están conectados en esta hora. Reciban un saludo de parte de nosotros. Eh, Estamos felices de poder estar aquí un miércoles más, compartiendo palabra que edifica. Yo te invito en esta hora que saques de este tiempo, compartas esta transmisión, taguee a alguien que entiendas que pueda ser de bendición y únete con nosotros. Queremos sacar este tiempo para darle gloria y podemos, ¿verdad? Darle gloria al Señor y sobre todo poder orar juntos, unidos, en un mismo sentir y un propósito. Así que, nada, oramos. Ora. Sean más que bendecidos, les amamos mucho. Aquí estamos una vez más, este miércoles, donde vamos a compartir la palabra del Señor hacia sus hogares. Sabemos que todavía hay más de parte del Señor para nuestras vidas y queremos ser partícipe de compartir la palabra del Señor contigo en la distancia. Si estás juntamente con tu familia, con tus hijos, saca un momento, no sé si tienes la habilidad de poder transmitirlo a través del televisor, pues es una manera, pues, una pantalla grande, poder estar como si estuvieras congregándote con nosotros. Sí. Así que antes de comenzar quiero orar por ustedes, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están pasando alguna necesidad y podamos ser como punto de contacto al cielo y orar para que el Señor tome el control de sus situaciones, tome el control de su necesidad y Dios pueda introducir un milagro sobre su vida. Todavía Dios es un Dios de milagro, todavía es un Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que si tan solo lo crees, te unes con nosotros en esta oración inicial. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, Espíritu Santo de Dios. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, Sí, de Jesús, poder gracias. despertar, de poder estar aquí unidos, Señor. Que tu Espíritu nos dirija, Señor, a interceder por las necesidades, Señor, que esté atravesando cualquier familia que nos está escuchando o que nos va a alcanzar a escuchar a través de esta transmisión, Señor. Te pedimos, Dios, que tu Espíritu, Señor, obre a través, Señor, de cada uno que está en el hospital, que se encuentra quebrantado de salud, que se encuentre, Señor, en un momento de desespero, Señor, que siente que no tiene una salida ante su situación, Señor. Sé tú la puerta, Dios. Gracias. Como dice tu palabra, Señor, que el que tú tocas a nuestra puerta, pero si nosotros te damos el acceso para que tú entres, Señor, tú cenarás con nosotros. Te pedimos, Dios, que tú toques los corazones de aquellos que necesitan, Señor, la intervención de tu Espíritu, Padre. Oramos por aquellos que han perdido, Señor, a un familiar. Nos unimos con nuestro hermano Frankie, Dios. A la distancia enviamos la palabra sobre esos Sí, familiares, Jesús. Dios, ante la pérdida de sus tíos. Señor, creemos, Señor, en un Dios de fortaleza, Dios. En un momento dado, Jesús, tú nos dijiste, le dijiste a los discípulos, Señor, que te irías, pero dejabas al Espíritu Santo, Gracias. que es nuestro consolador. Sea tú consolando, Señor, fortaleciendo a esas familias, Dios, ante cada pérdida, Señor, de algún familiar, Dios. Señor, estamos aquí, Dios, para interceder, para orar, Señor, por cada uno de ellos, Señor, sabiendo que ya tú respondes, Señor, con fortaleza, con consuelo, con sanidad y con liberación, Dios. Gracias te damos, Señor, en esta preciosa noche. Amén y Amén, amén. amén, amén. Bueno, estamos contentos de poder estar aquí una vez más. Hemos comenzado hace 2 semanas, comenzamos una serie que le hemos titulado Comunión. Creo que es un tópico bastante elemental o fundamental, pero creo que es necesario poder tocar los detalles de la misma naturaleza del mismo para poder tener mejor comprensión hacia dónde nos estamos proyectando como pueblo, como hijos, como matrimonio. Y la idea central es que podamos tener una idea clara. Así que nada, quiero comenzar por compartir un texto bíblico que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Lo había compartido este miércoles pasado, no pudimos transmitir, tuvimos una pequeña complicación en el tiempo,
pero era la continuidad quería traer un resumen de lo que habíamos traído, pero mira cuál es el texto que quiero usar como base. Dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión. Fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fuiste llamado a la comunión. Si hay algo que Pablo le deja sentir a su gente, a su equipo, a la iglesia que estaba en desarrollo, que estaba en plena expresión, eh, la importancia de un equipo que patrocina y vive bajo ese concepto, ¿verdad? Que le llama la palabra comunión. Ahora, Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10 refleja la comunión en una armonía entre lo que hablamos, lo que pensamos y lo que sentimos. Pablo lo revela en Primera de Corintios 1:10 y habla sobre cómo esa comunión se expresa entre nosotros como equipo, como persona, o en la manera en cómo interactuamos el uno con el otro entre nuestra comunidad cristiana. Y dice que esta comunión se ve manifestada en la manera en cómo pensamos, en una armonía de pensamiento, una armonía dice, de palabras, perdón, de un solo vocabulario. Es una armonía entre palabras, pensamientos y sentimientos. Es un parecer. Mira cómo dice el texto. Dice, os ruego por el nombre de Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una sola mente, en una misma mente, exacto, y en un mismo parecer. Y ahí entonces está hablando sobre que sobre una armonía entre palabras, entre un mismo vocabulario, que hablemos el mismo vocabulario, que tengamos la misma mentalidad y sobre todo tengamos un mismo parecer, que no es otra cosa que un sentir. Es más, hay una traducción que lo revela, que todos estemos en el mismo juicio, en la misma manera de cómo vamos a proceder y cómo vamos a juzgar los escenarios para entonces tomar las decisiones correctas. Yo creo que al Pablo traer o resaltar el principio, ¿verdad?, de lo que es comunión, nos hace entonces ver la importancia, pastora, de nosotros poder tener una vida íntima con Dios, con el Espíritu, con la palabra, con nuestras familias, sobre todo con nuestros equipos de trabajo. Que haya una armonía. Por eso Pablo decía que todos tengan un mismo pensamiento, que todos tengan un mismo vocabulario y que todos tengan el mismo sentir, la misma pasión por el cual se está trabajando. Que el motor que está moviendo esta visión esté, claro, movido por esa misma pasión. Ahora, permítame explicarle algo para entonces ir a la materia que quiero compartir con ustedes hoy. Cuando hablo de comunión, hay tres palabras que definen este término y es la palabra koinonia, número uno, la palabra metoche y la palabra su. Son tres palabras que definen este término. Y la palabra koinonia no es otra cosa que una asociación cercana. Una asociación cercana. Cuando Pablo dice, hemos sido llamados a la comunión, de que está tratando de resaltar, hemos sido llamados a tener una asociación de cercanía. Ahora, cuando la palabra habla sobre la asociación cercana o habla sobre la koinonía, lo que está tratando de resaltar es el beneficio de estar cerca. Porque la cercanía atrae consigo un beneficio. ¿Y dónde está eso, pastor? Eclesiastés 4:9. Mejor son dos que uno. Porque tienen o obtienen mejor paga, beneficio, mejor paga de su trabajo. Entonces lo que está tratando de decir es, ¿para qué hacerlo solo si lo podemos hacer en equipo? ¿Para qué hacerlo solo si lo podemos hacer unidos?
¿Para qué sufrir solo? ¿Para qué manejar esta situación solo? ¿Para qué enfrentar este reto solo? Si podemos vivir bajo el concepto que nos enseña la palabra, que es la coinonía, o el concepto de lo que es una asociación cercana, o aquella relación de cercanía que produce un beneficio para todos. De hecho, lo que se está mirando en el momento de que si uno tuviese frío, Ujú. el otro lo calienta. Que si uno se cae, el El otro otro lo lo levanta. levanta. El poder de dos, el poder del acuerdo, sabemos que hay un principio establecido siempre por Yes. Dios, por eso es que aún no dejó a Adán solo. Él pudo haber dejado a Adán solo en el Edén, Pero le hizo pero compañía. dijo, no era bueno que estuviera solo. So, él le estaba diciendo, es bueno la coinonía de dos. Le creó Ujú. la La compañía. compañía. eh, la ayuda idónea. Exacto. Ayuda idónea, que no es otra cosa que el término muro que cubre, muro que protege, muro que está alrededor, pero hay una versión que dice una que va atrás y empuja. Entonces vemos el beneficio de esa relación inicial que Dios engendra desde un principio y claro, patrocina el principio de la comunión. Incluso dice que cuando el hombre estaba en el huerto, él se paseaba con ellos. Había una comunión allí con él y el Padre. Claro, fue el pecado el que trajo ruptura, interrupción a esa comunión. Y yo creo que es ahí donde la esencia de lo que estamos trayendo, compartiendo, va dirigido a ese principio. Dios nos ha llamado, hemos sido llamados. La gente solo piensa en el llamado del don ministerial, el llamado de la gracia, ¿verdad? Que carga o porta para poder aportar a otros, pero olvidamos este llamado. Ustedes han sido llamados a la comunión, porque de qué, como diría el mundo, de qué me sirve ganar el mundo y se pierdan los míos o me pierda al final yo mismo. Sea, me envolví tanto en saciar a otros que me olvidé de mis propias necesidades. Y entonces creo que es una armonía, por eso él decía, es una armonía entre lo que pensamos, entre cómo hablamos y en cómo sentimos a la hora de nosotros trabajar. A otro término es la palabra metoche, que significa una sociedad que comparte. Aquí lo que estoy tratando de resaltar es la conexión y el cuidado que existe entre tu equipo. La conexión y el cuidado que existe entre un equipo. Sí, no tan solo hablamos sobre la coinonía de pareja, de cónyuges, sino que también en la comunión está en lo que es el metoche, que lo que significa es lo que es el equipo, lo que son las amistades, lo que son la confraternidad, la fraternidad entre hermanos, entre otros tipos de personas que se unen a esa comunión. Sí, es como relación interpersonal, Ujú. es con la gente que nos estamos, que, hemos, que estamos conectados y estamos interactuando todo el tiempo. Mira, yo creo que nosotros pasamos más tiempo, o mucho del tiempo que nosotros pasamos, o eso en nuestro trabajo o en nuestra comunidad cristiana, con nuestros hermanos. Y yo creo que es importante para nosotros darle entonces el valor o el significado, porque no solo hay un beneficio de trabajar juntos, sino que también existe debe de existir un cuidado entre el grupo donde nosotros nos estamos desenvolviendo. Porque para poder sostener algo, yo tengo que cuidarlo. Yo tengo que dedicarle el tiempo, yo tengo que dedicarle el cuidado necesario. De Entonces, hecho, cuando una comunión también puede representar también en nuestros tiempos de trabajo. Sabe que mayormente la gente donde más está es en sus trabajos, exactamente. es en su, bueno, Los ahora niños en mismo la escuela. los niños en la escuela, ahora mismo están en casa, ¿verdad? Hay que tener una comunión bien íntima con los niños ahora. Uh -huh. Ahora, fíjate, y vamos, ¿verdad? Haciendo un paréntesis aquí, saber que en medio de esta pandemia podemos ver cómo la comunión de nuestra familia, esto ha sido como la excusa de Dios para unirnos una vez más y poder trabajar en familia
áreas que a lo mejor en la coinonía del trabajo no nos permitía estar un poquito más con nuestros hijos. Y es interesante saber que, a lo mejor en la coinonía del trabajo, de tanto tiempo estar en el trabajo, también no teníamos mucha comunión dentro del matrimonio. Y podemos ver que en medio de todos estos Exacto. escenarios difíciles, si Ujú. logramos poner el enfoque y el lente correcto, podemos apreciar y agradecer que en los momentos difíciles también vienen esa inspiración del Espíritu para entrar en una comunión y trabajar con unas áreas que nos ayudan a aportar esa bendición en nuestras casas. Claro, yo creo que cuando Pablo trae este concepto o habla sobre este llamado, hemos sido llamados a la comunión, pero claro, lo rompo por medio de lo que estoy compartiendo. Primero hablo de la coinonía, que es el beneficio que se adquiere por hacer algo compartido. Vamos a distribuirnos la carga. Cristo dijo, venid a mí los que estéis cargados y agobiados. O sea, y pongan sus cargas. ¿Por qué no contar conmigo ante este conflicto que están viviendo, ante este caos, o este momento de dificultad? Lo que está tratando es, hay beneficio cuando compartes esta carga, cuando trabajamos juntos hacia un objetivo. Pero también, claro, le damos un énfasis o redirigimos la visión para hablar del metoche, que no es otra cosa que la comunión que existe entre nosotros como hermanos. O sea, nosotros somos seres que estamos, eh, eh, que vamos a estar, como digo, vamos a estar ubicados por momentos en lugares donde tenemos que frecuentar gente. Definitivamente. Y cómo nosotros podemos tomar ventaja de esto si no tenemos la facilidad de poder trabajar con otras personas. Es un peligro ante el saber que te acostumbres a estar solo. Es un peligro el estar en una actitud donde no tengas coinonía con gente, con personas, porque aún en las dificultades, yo siempre digo que aún en las cosas que podamos ver de otro ser humano, ese es la lija que va formando mi Ujú. comunión, porque es necesario que aún en medio de la comunión vengan dificultades para poder revelar aquellas cosas íntimas del interior de cada uno de nosotros y poder decir, wow, necesito mejorar esto, necesito mejorar lo otro, Y a veces necesito esas trabajar esta área. imperfecciones se ven reflejadas cuando estamos en el compartir con otros. Definitivo. Muchas veces ay, es que me siento incómodo, pero posiblemente es que el exponerte a otro ser humano también va a sacar a la luz no solo tus virtudes, va a sacar a la luz tus defectos, y es ahí donde nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de decir, espérate, yo tengo que trabajar con esto, yo tengo que darme la oportunidad para poder entender la ventaja que existe cuando trabajamos en equipo. Y a esto se le llama, el contexto es el metoche, que no es otra cosa que una sociedad que comparte, es el cuidado que existe entre tu equipo. La Biblia dice, ora el uno por el otro. La Biblia habla de como decía ahorita, ayuda, calienta el que tiene frío, sostiene el que está débil. Entonces ahí habla sobre ese cuidado. Y yo creo que cuando la Biblia habla de comunión, no solamente habla de que te encierres en tu cuarto a orar. Eso es parte de tu salud emocional, espiritual. Es una parte de la comunión, la vida íntima. La otra parte es la comunión de pareja. La otra parte es la comunión fraternal, pero todavía seguimos, yo creo que hay más. Yo creo que hay más Estoy comunión. en el resumen solamente. Hay un término, pastora, que es el término para coinonía, para comunión, disculpe, que es la palabra en el griego subco. La palabra sutco es bien interesante porque lo que resalta es un compartir por elección. Mira esto, es un compartir por elección. Y claro, hacía mi análisis respecto a este tema o a esta línea, y yo le puse la destreza de escoger las personas correctas. Ujú. Y hablaba la vez pasada de cómo Jesús oró toda la noche para elegir luego en la mañana
a los 12 hombres que iban a cambiar el mundo. Entonces, él no eligió a cualquiera, él fue muy delicado en ser guiado por el Espíritu para escoger las personas que iban a ser apropiadas para el cumplimiento de su asignación. Yo creo que cuando hablamos de comunión es el término subco, entonces es la habilidad de escoger las personas que son correctas en mi vida. Es como hace poco estábamos hablando con el apóstol, nuestro apóstol Raúl estaba Ujú. diciendo que durante su trayectoria en su área profesional hablaba sobre las personas donde él se apegaba, las personas donde él sabía que en un área de ese trabajo eran excelentes, eran buenísimos. Entonces, muchas veces no es eso no tiene que ver nada por sacar ventaja, sino yo creo que cuando la Biblia también nos dice que andemos con sabios, Ujú. y sabios seremos, pero también habla cuando nos compartimos con necios, Seremos se quebrantados. veremos Ujú. quebrantados. Entonces, muchas veces, a veces estamos buscando en la vida tener conocimientos, herramientas, pero si tenemos comunión equivocada, muchas veces nos estancamos. Y es ahí donde es necesario que, como dice ¿cómo es? Suco, Subco, subco, suco, subco, suco. que es tener ese compartir por elección, es saber con quién compartimos. Hay dos tipos de personas en la vida, y yo lo he dicho en otras ocasiones, los que te dan y los que te quitan. Ujú. Y yo debo de aprender de ser un buen elector, debo de entender que debo de elegir personas que van en mi misión, que van en la asignación correcta, gente que aporta, que apoya, que empuja, que va, o sea, no los que me restan, no los que me desconectan, no los que me, eh, los que deforman verdaderamente o influyen para deformar mi verdadero llamado. Entonces, a esto se le llama surco, Jesús es no un andaba concepto. con cualquiera. No, No. él estaba expuesto a todo el mundo, pero no caminaba con todo el Y mundo. aún entre los 12 habían tres. So, no es que uno hace acepción de personas, uno No, debe de conocer que para uno tener comunión con una persona, hasta dónde uno pueda, ¿verdad?, tener esa cercanía. La Biblia también nos dice que con los que andan desordenadamente, con tales no andes, no compartas. segunda de No me digas Tesalonicenses, que estaba ahí. sí, estaba ahí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3 verso 6 dice, ordenamos, hermanos, en el nombre de Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Incluso, también la Biblia resalta el principio en Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14 dice, no te unáis con yugo desigual. Ahí habla sobre el surco, Ujú, la gracia o la virtud o la destreza de escoger las personas correctas. ujú. Yo te digo algo, pastora, para muchos de nosotros, a nosotros no se nos enseñó a ser buenos electores. Y muchos hemos tenido que aprender a fuerza de errores. Y no es la mejor manera de aprender. Como quien dice, ay, pero es que esto se veía buena gente. Ay, pero esto se veía chévere. Ay, pero esto se veía bueno. Y al final te diste cuenta que no era la mejor elección porque hemos aprendido a elegir por sentimientos, no por razón. Hemos elegido, hemos aprendido a elegir por emociones, no por convicciones y principios. Por eso es que la elección no tiene que ver nada con un lucro propio, ni siquiera aún para dar a los demás. ¿Por qué? Ujú. Porque a veces podemos tener una buena intención, que mi comunión con la persona es tener esa intención de ayudar y a veces, muchas veces, si la persona con quien compartes y tiene comunión no está listo y lo que hace es picotear, ¿qué va a pasar? Que va a salir lastimada la otra persona. ¿Por qué? Porque entonces escuchamos muchas veces mucha gente decir por ahí, lo has escuchado, wow, yo que me di del todo en esa relación. Wow. Yo que le entregué todo, yo que le serví, yo que le hice, yo que le he hecho. En realidad, cuando tú tienes comunión, la comunión es como un compartir que de ambas partes se edifican el uno al otro, es un complemento, pero cuando hay un área que es el que está
totalmente demandando Y no está y no está respondiendo. respondiendo, que podemos ahí entrar en lo que es la gratitud también en medio de la Ujú. comunión. Porque si ahora mismo uno vive una vida de agradecimiento, tú no estás pendiente el que te da o te da de vuelta aquello que tú le diste, porque también la Biblia habla de eso. La Biblia dice, cuando tú vayas a dar algo a alguien, dáselo a aquellos que no te lo pueden devolver. Entonces eso me pone a mí a pensar, ¿por qué Dios dice eso? ¿Por qué Dios dice que cuando vayas a hacer algo para alguien, hazlo como para Dios, no como para los hombres? ¿Por qué? Porque la comunión, cuando tú tienes comunión con Dios primero, te das cuenta que todo lo que tú haces lo haces para Dios y va a beneficiar al reino de los cielos. A veces hay cosas que tú vas a hacer, a lo mejor no queriendo hacerlas porque tus emociones te dicen no hacerlas, pero lo haces por el razonamiento y la convicción de la fe en que te mueves, pero dándole gracias a Dios porque Dios lo hizo primero por usted. Y es ahí donde la comunión de Dios invade nuestras vidas, invade nuestros matrimonios, invade la gente que elegimos y hace que Dios se manifieste en nuestras vidas en muchas áreas. Mira, hay un concepto que los hebreos utilizan, este concepto para hacerse referencia a comunión, es un concepto llamado el Shabbat. Mm. El Shabbat. Estaba estudiando un poquito sobre esto, sobre ¿verdad? La cultura hebrea en un momento dado y me tropiezo con este principio que ellos practican. Es una práctica como tal que se le llama el Shabbat. Ahora, lo interesante de este concepto o llamado el Shabbat, ellos lo que resaltan es que es la unión de algo con propósito. Ellos le llaman la unión de algo con propósito. Esto no se unió por unirse. Mm. No sé si a usted le ha pasado que de repente Dios te cruza a alguien en el camino y en el momento no entiendes por qué se te cruzó esa persona o por qué después de tanto tiempo o por qué en este momento te tocó compartir o caminar o frecuentar, pero a largo del plazo, del tiempo, te das cuenta, espérate, es que esta unión cargaba propósito. Ujú. Y cuando la Biblia habla de propósito, claro, la terminología griega lo define como prótesis, y una prótesis es una pieza que se crea artificialmente para devolverle la actividad motora a alguna área de nuestro cuerpo. Es interesante, ¿verdad? Porque una prótesis, si alguien no puede caminar, se le fabrica una prótesis para devolverle la habilidad motora de poder caminar. Entonces, el propósito cuando se descubre le devuelve movilidad al cuerpo. Lo que estaba inmóvil, que no tenía sentido, estaba estático, ahora entra en un movimiento. Entonces, siempre que el propósito se descubre, entras en una acción correspondiente a la intención del por qué Dios te ubicó ahí, por qué Dios te cruzó con esa persona, porque ese algo llegó a tus manos. ¿No te ha pasado, pastora? Yo sé que sí, pero momentos te llegó una gran bendición y tú dices, fíjate, yo no la necesitaba, pero no le dijiste no. Y más adelante te das cuenta que fuiste el puente solamente. ¿Para qué? Para redireccionar esa bendición a las manos correctas. Me sucede de cada rato, por eso ahora yo no cierro mis manos. Cuando Sí, alguien me da, aunque sí. yo tenga, yo lo recibo porque yo digo, espérate, si ya yo lo tengo, si no lo necesito, posiblemente es que Dios está usándome a mí como puente Ujú. para que esto entonces llegue Amén. a las manos Eso correctas. también es comunión. Es comunión, Eso también es es comunión. comunión. Ahora, el término Shabbat es un concepto, ¿verdad?, que se practica, que practican los hebreos. Dije que es unión con propósito, pero hay tres puntos muy interesantes que son los que hoy quería resaltar. Tiene tres definiciones esta palabra Shabbat. Unidos para crecer. Porque cuando el propósito, la unidad tiene propósito, el propósito se va a ver reflejado en qué? Crecimiento.
Esta conexión es para crecer. Por eso es que en su definición es una unidad con propósito, pero ¿cuáles son las tres descripciones? Número uno, unidos para crecer. Lo que tiene propósito, la unión que tiene propósito se va a ver reflejado en qué? Crecimiento. ¿Y cómo se da el crecimiento si no es acá, no es a base de la unidad o de la conexión? En un momento dado, en Efesios capítulo 4 verso 16 dice, de quien todo el cuerpo está bien concentrado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Mira esto, las coyunturas que se unan, hueso con hueso. Dice, se ayudan mutuamente según la actividad propia. Mira esto, la actividad individual. O sea, mi unión contigo no debe de afectar tu función. Pero tu unión conmigo no debe afectar mi función. Al contrario, todos estamos trabajando desde un ángulo distinto, desde una responsabilidad distinta, pero a la larga él dijo, exacto, unido entre sí por las coyunturas, Efesios 4:16, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, dice, reciben su crecimiento para la edificación, pero no es cualquier edificación, para la edificación en amor. En otras palabras, en esa conexión es que sucede el crecimiento. Es un crecimiento individual, es un crecimiento colectivo, claro, pero es un... Todo crecimiento es que nos lleva a un fin, edificarnos en amor. Incluso Pablo dice, somos huesos en el cuerpo, porque es lo que te está decir. Cuando habla de las coyunturas, está hablando de la unión entre dos huesos. Y la ciencia enseña y revela, y hemos podido entender que el crecimiento del hueso en el desarrollo de un niño se da justamente en la coyuntura. En otras palabras, no hay que tener tanta revelación para saber que mientras hay unidad, hay crecimiento. El mundo ha usado la frase, ay, es que en la unión está el poder, pero la realidad es que en la unión está el crecimiento integral, es el desarrollo interno, el desarrollo propio. O sea, Dios no me conecta con la gente simplemente para decir, tengo un amigo más. No, Dios me conecta porque es una elección suco, por una elección, como decíamos ahorita, es una destreza de escoger las personas correctas en mi vida porque entiendo que son las que van a ser usadas para, ¿qué? Para mi desarrollo, para mi crecimiento. Yo tengo que entonces ser selectivo. No es que no me vuelva accesible, no, estamos accesibles. Pero dice, a la hora de crecer, únete con gente que tenga para darte, para desarrollarte, porque los hebreos decían, esto es Shabbat, es unión con propósito. Yo no voy a pegar a esta persona, porque esta persona tiene para darme. Esta persona va a provocar un desarrollo interno, un desarrollo integral en mi vida. Y Pablo dice, es una coyuntura conectada con otra coyuntura que provoca que en esa unidad crecimiento. Y no solamente es un crecimiento, sino que ese crecimiento tiene un para edificar en amor. Y ese es el fruto principal, el amor. Si lo que hacemos no lo estamos haciendo por amor. Yo creo que debemos de evaluar, porque a veces comenzamos con esta fiebre, con esta cosa de servir en la casa del Señor, pero de repente se va la fiebre, se va el ánimo, se va el ritmo y comenzamos a darle prioridad a otras cosas, porque le hemos perdido el amor. Hemos perdido el propósito por el cual estoy sirviendo. Hemos perdido el propósito por el cual estoy haciendo lo que estoy haciendo. Porque la finalidad es edificar y dejar plasmado la imagen de Cristo, que es a través del servicio y se ve reflejado por un amor. Todos sabemos que el amor no es un sentimiento, no está en base de nuestras emociones. El amor va mucho más allá. Claro, el amor va a afectar nuestras emociones y va a dejarnos sentir lo bueno que es operar en el amor, pero no es
la raíz del amor, un sentimiento o una emoción, porque si fuera así, entonces Dios no hubiera amado tanto al mundo y hubiera entregado a su Hijo unigénito, sino que el amor que nos representa la palabra es un amor en decisión, tomar una decisión de tener comunión tanto con tu pareja, tanto con los hermanos, familiares, amistades o la gente que tú elijas a tu alrededor, pero que sea siempre para edificar el amor de Cristo en medio nuestro. Incluso, pastora, el mundo, el sistema donde vivimos, este cosmos, nos ha enseñado que el amor Mm, es un sentimiento, pero la realidad es que la Biblia nos enseña que el amor es una demostración. demostración. De tal manera amó Dios que al mundo y ¿qué hizo? Dios lo demostró. El amor no se dice solamente, el amor se demuestra. Incluso si tú ves a la luz de la palabra te das cuenta que Jesús nunca le dijo a nadie te amo. Es cierto. No hay un texto donde Jesús le haya dicho a alguien te amo. ¿Por qué? Porque Jesús no se lo dijo, Jesús se lo demostró. Porque el amor es mucho más que una palabra. El amor es una demostración. ¿Cómo tú le demuestras a tus hijos que los... ¿Cómo tú le dices a tus hijos que los amas? Demostrándoselo. Y qué bueno que Dios nos dio esa palabra para poder expresarlo. Por eso es que Él dice que nuestro lenguaje, nuestro habla también estén en comunión, porque también nuestra manera de hablar nos muestra lo que sentimos, lo que hacemos y lo que revela nuestro corazón. Incluso entre una pareja. No es que no se diga. Yo Ujú, creo que sí, hay que claro, expresarlo, definitivo. Se dice. Ahora, sabemos que lo que edifica ese amor es la demostración. definitivamente. Ahora, la clave está en entender cómo tú lo demuestras. Ujú, ujú. Porque hay diversas maneras de cómo yo demuestro el amor. Y quizás en el canal que yo lo demuestro no es el canal en que tú lo demuestras y nosotros tenemos que estar en esa sintonía de tener comprensión cómo ese amor se está demostrando. De hecho, Porque hay un libro que habla sobre 5 lenguajes del amor, muy Gary interesante. Chapman, si no lo tienes consigo, Es muy bueno, vas a identificar los 5 lenguajes del el amor. lenguaje que, cómo amas, cómo expresas amor, que es bien diferente. Todo ser humano tiene una manera peculiar de poder amar y de recibir el amor. Por eso muchas veces, a veces ahí donde entra la confusión, en no saber cómo tú amas y cómo tú ¿Y, necesitas recibir y ese cómo lo amor. recibes? Y eso, ¿verdad? Eso sería otro tema más Eso es otro adelante. tema de discusión, lo podemos sacar un miércoles, gloria Pero a Dios. es muy edificante, así que le exhortamos a todos Chaval, a que tengan eso. chaval, chaval, no está porque No, 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 no. la vieja traducción jíbara, yo le diría cuando un niño busca excesivamente, insaciablemente la comunión con su madre y su madre desesperada dice entre sí, pero este muchacho no se cansa de... Chaval, Jamás. no, no, eso No. es un chiste acá Yo nosotros. creo yo creo que es un chiste acá, pero eso es un chiste de cuarentena. Porque Chaval, no, todos no. los padres saben lo que están pasando ahora mismo en No, ese tiempo. El Shabbat es una unión con propósito, Pero una es unión, es broma. una broma, es una unión con propósito. ¿Cuál es esa expresión? Número uno, unidos para crecer, ya lo acabo de explicar. Unidos para avanzar Mm. y unidos para incrementar. So, me quieres decir que si no avanzamos es que hay una área de nuestra vida que no estamos teniendo comunión. No hay propósito en lo que estamos haciendo. Porque cuando el propósito está definido y está bien marcado en esta comunión, número uno, va a haber crecimiento. ¿Dónde? Yes. Integral, por Integral, dentro. por dentro. Porque el hueso está creciendo, no se ve por fuera. Claro, en algún En un momento momento se se va. va a ver reflejado. Sí. Porque cuando una mujer queda embarazada, el niño va formándose donde dentro. Así trabaja el crecimiento integral para poderse expresar afuera. Tengo que aprender a crecer, a manejar conflictos adentro. O sea, Dios nunca me va a entregar un ministerio si no he aprendido a trabajar con el ministerio principal, que es la familia, que es tu casa, que son tus issues personales. ¿Cómo yo manejo el rechazo? ¿Cómo yo manejo situaciones contra la vida ante algo que yo mismo estoy enfrentando? Si no aprendo a manejarlo acá, ¿cómo lo voy a manejar cuando Dios me vaya a posicionar?
Ujú. Es un asunto de crecimiento integral, pero ahora cuando la Biblia habla de avanzar, no habla de llegar primero. Porque por mucho tiempo vamos a avanzar, la iglesia va a avanzar, la iglesia va a cortar el camino, la iglesia del siglo XXI, la iglesia microondas. O sea, lo que te costaba 3 horas lo vamos a hacer en un minuto. No, eso no es avanzar, eso es lo que el mundo enseña que es avanzar. Lo que la Biblia enseña que es avanzar no es llegar primero, sino llegar preparado, Wow. llegar listo. Bueno, Si me anunciaron un huracán, yo no voy a esperar que pase el huracán para buscar la planta, para buscar el agua, para ver. No, no. Yo me voy a anticipar y cuando el huracán llegue, I'm ready. Yo estoy listo, yo estoy ready. Yo tengo las herramientas, yo tengo la capacidad, yo tengo el entrenamiento. de hecho, Hmm. hay algo que tú compartes mucho y lo he hecho mío. En estos días he estado ahí con eso, que no estamos para restar, estamos para Para sumar. sumar. Y eso, cuando vamos a utilizar esa misma palabra, avanzar, la realidad es que muchas veces cuando tú te detienes, cuando tú te atrasas, cuando tú no avanzas, tienes que evaluar cómo está tu comunión, tanto con Dios, tanto con tu familia, tanto con la sociedad. A veces estamos pretendiendo ser muy buenos en la sociedad, pero poca comunión en nuestra casa. Cuando no incremento, cuando no avanzo, cuando no crezco, debo de entonces evaluar con quién estoy unido, Yes, con qué estoy unido, con yes. qué yo me he unido que paralizó mi crecimiento, que paralizó mi avance y que paralizó mi Y a veces no incremento. necesariamente estamos hablando de personas, a veces estamos unidos Cosas, a cosas, hábitos, malos hábitos, vicios, véngase, distracciones, ¿qué más podemos mencionar al respecto? Cuando a veces tú no estás avanzando, tienes que evaluar en dónde está tu comunión, pasado, el pasado, el baúl de los recuerdos. Es que me la exactamente. hicieron, Glorias pasadas, a veces estamos atados o a glorias cosas pasadas. del pasado y no estamos avanzando porque no estamos viendo la comunión de Dios en nuestra vida, en el presente, Ujú. y no estamos siendo agradecidos de aquellas cosas que Dios nos pone delante diariamente. Solucionamos incluye o involucra tres cosas, unidos para crecer, Ujú. porque habla de propósito, unidos para avanzar. Y número tres, unidos para incrementar, o sea, para poder entonces estar listos y multiplicar esto al próximo capítulo, pues claro, tuve que haber crecido, tuve que haber sido procesado en lo personal, en lo individual, para que entonces ahora se vea reflejado en lo colectivo. Es ahora donde entonces llega el momento donde incrementamos, que por mucho tiempo le hemos llamado la etapa, la estación, la multiplicación. La Biblia habla, dice, ok, por cuanto ya tú fuiste salvo, ahora ir por todo el mundo hay que predicar el Evangelio y hacer que, Discípulos. hacer discípulos, incrementación. Ujú. Es el momento donde, claro, yo no solo quiero la felicidad para mí, yo quiero la felicidad para mi familia. Yo no solo quiero la sanidad para mí, yo quiero la sanidad para mis seres queridos, para mis amigos. Yo no solo quiero que esta felicidad que yo tengo claro, para aquellos que quizás o tienen algún familiar o un amigo que en este momento se encuentre sumergidos peleando o batallando con una adicción o adicción, en este caso, a sustancias controladas. Yo estuve y fui prisionero de ser adicto a sustancias controladas y ahora soy libre. Ujú. Libre porque, claro, Cristo me hizo libre, pero fue un proceso de esa libertad. Esa libertad no fue una libertad de una vara mágica, pasa al frente, va a buscar el aceite y ya Tito fue libre. No, fue un proceso y todavía estoy en el proceso y todavía Dios sigue tratando con cosas en mi interior. Y en base de esa experiencia tuya, podemos entender que tuviste que desligarte de cierta comunión con personas, Cosas, cosas, lugares, lugares y personas. para poder incrementar y para poder avanzar y crecer, tuvo que cambiar ese entorno. ¿Por qué? Porque todos sabemos que cuando es algo de adicción, vuelves otra vez a lo mismo. Es Claro, algo claro. cíclico. Y muchas veces no tan solo la adicción de sustancias controladas. Hay personas que están adictos a la depresión, a la tristeza, a la El angustia, dolor, al el dolor. sufrimiento. Y es que cuando estás rodeado de malas noticias, de gente que no aporta nada, que no te comunican buena comunicación, que no te automotivan, ¿sabe?
Es difícil poder decir, vamos a seguir, vamos a crecer, cuando todo el entorno está bajo esa contaminación. Por eso es el lenguaje de cada creyente debe ser un lenguaje de esperanza, de fe, de amor, de los frutos del Espíritu, que podamos proyectar esos 9 frutos del Espíritu. Y en base de esos frutos del Espíritu, la humildad, que es la base de esos 9 frutos del Espíritu. O sea que la humildad no sale. La humildad no se revela o no se emite como uno de los frutos, pero tú me dabas algo sobre eso y yo dije, wow, eso está brutal. No es contado como uno de los frutos, ¿por qué? Porque es la fuente de donde nace el Todos fruto. esos frutos. Tiene que haber un corazón humilde. Y pues, todos sabemos que el corazón humilde o la persona humilde es aquel que está receptivo a tener comunión, receptivo a ser formado, receptivo a ser Corregido. corregido, enseñado, redarguido. Y esa persona que se mantiene en un espíritu humilde es una persona que fructifica, que se multiplica, que crece, que avanza. ¿Por qué? Porque ¿a quién le gusta pasarse con una persona que esté todo lo contrario a eso? Mira, ante este tiempo, estamos viviendo un tiempo, para ir ya cerrando, donde constantemente estamos expuestos a malas noticias, Ujú. constantes, la radio, la televisión, el internet, el teléfono, constantemente, lo que estamos viviendo, eso es un bombardeo. ¿Qué sucede? Que tu fe se alimenta, claro, por lo que oye y se proyecta por aquello que estás viendo. Entonces, si constantemente lo que ves y lo que escuchas es negativo, esa armonía, esa comunión va a comenzar a verse reflejado, va a empezar a tratar de alimentar un sentimiento quizás en tu interior de rechazo, un sentimiento de conflictos que todavía no has podido superar y no le añade, no permite incremento en tu vida. No, y todo eso se malinterpreta todo, porque cuando no estás en la vía correcta, da oportunidad a que presumas cosas que realmente a veces ni existen. Exacto. Entonces, Fantasmas en el agua que no son a lo fantasmas. bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Por qué? Porque no hay una comunión directa que te mantiene en una dirección y en un enfoque correcto. Por eso Jesús, cuando caminó sobre las aguas, los discípulos decían, ¡ay, un fantasma! No era un No era un fantasma, fantasma. era Jesús. Pero la circunstancia les hacía ver algo que no era, algo que no existía. Entonces no podía haber incremento. Me estoy ahogando en mi propia embarcación cuando Dios me diseñó y puso en mí una fe capaz de poder enmudecer el viento, pero no la puedo manifestar ante esta crisis porque mi óptica y mi oído están conectados a lo que estoy viendo y a lo que estoy escuchando, que está contaminando mi fe. Por eso Pedro ante esa crisis dijo, bueno, Señor, si eres tú, háblame, dame una palabra. Y él le dijo, hijo mío, soy yo, ten ánimo, confiad, ven. Y cuando le soltó la palabra, se conectó a aquella palabra y ahora fue capaz de dar un paso en medio de una crisis. Gloria al Señor. Dio un paso que le provocó o le permitió hacer y llegar y moverse en esferas que otros no se habían podido mover. Y lo interesante de todo esto es que ya había dejado de ver aquello que le atormentaba, ya no veía un fantasma, ahora veía a Jesús. Y dice que tomándolo de la mano, lo trajo a la barca. Y cuando ambos pisaron la barca, se calmaron los vientos. Entonces, tú te preguntas, entonces, ¿para qué esta tormenta? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿No será que Dios quiere que tú salgas a buscarlo a Él en medio de la tormenta para calmarle la guerra que tienen aquellos que están sacando agua en la barca? Y comienza a darle sentido a esta unión. Un Shabbat. Unidos para crecer, unidos para avanzar, unidos para incrementar. Se nos acabó el tiempo, bendito Dios, esto como que quiere seguir. Gloria al Señor, pero nada, quiero orar en esta hora. Pudimos haber dicho menos o más, no importa, lo importante es que hayas entendido, como Cristo dijo, vosotros habéis sido llamados aquí a la comunión. Yo creo que dentro de todo lo que se habló, espero que esta palabra haya bendecido tu vida.
quiero orar. Si hay alguien que no tiene a Cristo, alguien que está ahí conmigo y no ha tomado la decisión, yo quiero que ahí en tu corazón le digas: Jesús, abro mi corazón, te pido perdón por mis pecados y hoy acepto el reto de ser un hijo, de ser un siervo tuyo para poder caminar, aleluya, en tu llamado. Escribe mi nombre en el libro de la vida y haz de mí un instrumento. En el nombre de Jesús, oro para que el Señor hoy te llene, te bautice, te renueve, te restaure y bendiga tu vida de una forma increíble, que hoy te encuentres con tu propósito y puedas crecer, puedas avanzar y puedas incrementar, y que el Shabbat se manifieste en dimensiones inimaginables y que puedas ver el fruto en tu casa, en tu vida personal, en tu libertad absoluta, en tu matrimonio, en tu familia, en tu casa pastoral, en tu iglesia local, con tu gente, con tu familia, con la iglesia, tu casa de fe, en el lugar donde Dios te plantó, donde intencionó llevarte porque ahí sabía que ibas a crecer y que con la familia de esa fe tú ibas a poder desarrollarte. Oro para que eso no pueda ser violentado, trastornado o dañado, sino que puedas ver ese fruto. Esto lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Toda aquella persona que desee y en su corazón sienta hacer su aportación, lo puede hacer en esta hora. Nuestro staff administrativo está ahí poniendo un vínculo, que es quienes lo pueden hacer a través de PayPal, que es un método internacional. Ahí va a estar el vínculo del PayPal para que lo puedas hacer, o lo puedes hacer también a través de ATH Móvil. Máxima alabanza. Y ahí puedes también hacer tu aportación. Aquellos que lo hacen o envían sus tiempos, sus ofrendas, sienta, o como en tu corazón sientas hacer. Yo te invito para que lo puedas hacer en esta hora y podamos juntos seguir edificando en amor, para seguir trabajando en nuestra asignación. Te esperamos en este próximo domingo, que vamos a estar aquí en la casa, y una palabra que va a bendecir tu vida grandemente. Tenemos un servicio a las 9, de 9 a 10, y uno de 11 a 12. Regístrate por Eventbrite y sobre todo trae un amigo. Sobre todo, no pases por alto, trae tu mascarilla, deja, déjate llevar por el protocolo, lávese las manos, mantenga distancia. Yo creo que es muy importante. No debemos de bajar la guardia. Bueno, los amamos, los bendecimos y los esperamos en este